se está dando en todas las comunidades autónomas donde hay este problema, menos en Aragón, porque se da la circunstancia que dicen que es un tratamiento experimental y que no es conveniente para los niños. Un tratamiento que se da en Alemania y que se da en Dinamarca, expendiéndose en las farmacias, y aquí en España resulta que tiene que pasar por las comunidades autónomas, por sanidad, y el Gobierno de Aragón ha decidido no dárselo. Es un problema más económico, desde luego, que de salud. Concienciar a la sociedad de esta enfermedad, del problema que tienen estos niños y sus familias, y del problema que hay actualmente porque no reciben el tratamiento que otros niños en otras comunidades sí que están recibiendo. O sea, nos preocupa bastante la discriminación que supone residir en Aragón. La primera parte va a ser con el grupo Cuatro Voces, va a terminar esa primera parte con Corita Viamonte cantando dos villancicos, que es Blanca Navidad y Noche de Paz. Habrá una segunda parte en la que volverá a cantar el grupo Cuatro Voces con más villancicos y terminará con un espectáculo impresionante de jota hecha villancicos aragoneses, con rondalla, bailadores y con cantantes. Es un proceso degenerativo de los músculos en este caso de los niños, que conlleva que a partir de los 12 años tengan que ir en silla de ruedas y no tengan una esperanza de vida mayor de 30 años, porque al fin y al cabo el corazón es otro músculo más del cuerpo y acaba por seguir deteriorándose hasta que llega un momento que se para. La fila cero está habilitada en Ibercaja y se puede hacer la donación, el donativo, a través de las oficinas o vía internet, pero también a través de nuestra página web, www.nopuedenesperar.com. También hemos dado otra opción, que es PayPal, para la gente que no lo quiera hacer a través de Ibercaja. Pensábamos hacer una colaboración muy pequeña y en cuanto hablamos con ellos nos dimos cuenta de que necesitaban mucha más ayuda de la que parecía y decidimos hacer una campaña muy extensiva y una campaña a largo plazo, ¿no? Una campaña de un mes, pero sobre todo pensando en el más allá, ¿no? en qué podemos ayudar posteriormente. Vamos a habilitar el rastrillo online al día siguiente del concierto solidario, es decir, el día 17 de diciembre. Va a ser a través de subasta. Se marcará como es una donación, porque realmente no es una venta, se marcará un precio y la gente pujará. Al cambio de esa donación, pues se le dará el regalo por el que ha pujado.